Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana a Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Tenemos aquí la escaleta de contenidos que os hemos preparado para hoy y os contaré que vamos a repasar la carrera de mafioso de Robert De Niro, todos sus personajes de gángster. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vito Corleone. ¿Vito Corleone? Sí. Recordaremos también a Ladislao Baida, el director de Marcelino Pan y Vino, o de esa obra maestra del suspense y el terror que es El Cebo. El crimen se ha perpetrado con una navaja de afeitar. De la misma forma, hace 5 años asesinaron a una niña en el cantón de St. Gallen y hace 2 a otra en el Desvío. Lo lógico es que se trate del mismo asesino. Charlaremos con el profesor y crítico de cine Fernando Molero sobre cine y educación. Y no faltará tampoco la película del oeste en la sección de Jack Bourbon. Trudy y yo vimos El hombre que mató a Liberty Balance. ¿La has visto ya? Pues si no la habéis visto, os animaremos a que lo hagáis contándoos todo sobre ella. No, lo hacemos muy a gusto. Lo hacemos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Balance. Y muy a gusto también, comenzamos ya el programa. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Seguro que a los aficionados al fútbol los nombres de Kubala y Puskás no les son desconocidos. Como nuestro protagonista de hoy, los dos nacieron en Hungría. Brillaron en el fútbol de nuestro país y tras adquirir la nacionalidad española jugaron también en la selección nacional. Pues al igual que Puskás y Kubala son fundamentales en la historia del fútbol español, el húngaro Ladislao Baida también lo es en la historia de nuestro cine, uno de los directores más destacados de los años 50 del siglo XX en España. El próximo martes, 25 de marzo, se cumplen 60 años de su muerte y por eso queremos recordarle. Para Luis García Berlanga era una broma, una especie de guiño o firma que incluía en todas sus películas. Me va usted a decir algo sobre la Europa Central, concretamente todo lo que usted sepa del Imperio Austrohúngaro. ¿El Imperio Austrohúngaro? Para Ladislao Baida, en cambio, era mucho más que eso, ya que él llevaba a cuestas el Imperio Austrohúngaro en su pasado. Había nacido en Budapest en 1906. Su padre era un famoso guionista y dramaturgo y cuando trasladó a la familia a Berlín, inició a su hijo en el mundo del cine. Baida ascendió desde abajo. Fue electricista, segundo operador, ayudante de dirección. Destacó especialmente como montador, coincidiendo y trabajando en el mismo estudio que Billy Wilder en su etapa alemana. En la sala de montaje se obra un milagro al colocar una imagen tras otra, de modo que cuando el público se sienta en la oscuridad, si tiene suerte, ese sueño vuelve a cobrar vida. En 1932 regresó a Budapest para debutar como director y a lo largo de los años 30 dirigiría una docena de películas. Sin embargo, la presencia alemana en el país magiar era cada vez mayor hasta el punto de que Hungría acabaría uniéndose al eje que formaban la Alemania nazi y la Italia fascista. Por el mejor futuro para Alemania y sus fieles aliados. Por el Reich de los 1000 años. El problema para Baida residía en que él era judío. La situación es tremendamente delicada. Mucho.
Los nazis siguen empeñados con las deportaciones. Enseguida van a empezar a deportar a los de Budapest. Gracias a sus contactos en el mundo del cine, el director consiguió escapar de su país. En cuanto llegue a Suiza, resolveré el problema de su visado para poder salir de Hungría. Fuera ya de Hungría, Bayda continuó con su carrera de director. Podemos rodar en París, Roma, Londres, donde usted quiera. Bayda decidió asentarse en París, donde dirigió una película, Sebastopol, pero la invasión alemana le hizo trasladarse a Italia. Allí rodaría 2 películas más. La segunda, titulada Conjura en Florencia, fue prohibida por la censura y, como resultas, se abrió una investigación sobre el director. Otra vez, su condición de judío volvía a ser un peligro para Bayda. Fue entonces cuando decidió marcharse a España. Nosotros no tenemos ningún problema con los judíos. Les expulsamos hace más de 500 años. Dada su acreditada experiencia, no le fue difícil encontrar trabajo en el cine español. Diga, ¿le agrada ese puesto en un país tan lejano? ¿Por cuánto tiempo es ese contrato? 5 años. Bayda consideraba su estancia en España un exilio provisional, pero acabaría siendo el lugar donde desarrollaría la mayor parte de su carrera. De hecho, llegado un momento, hizo algo más. Estamos dispuestos a darle lo que nos pide. Me refiero a la nacionalidad española y al pasaporte. Así es, Ladislao Bayda se nacionalizó español. Su carrera en nuestro país se inició en 1943 con la película Se vende un palacio. Al año siguiente rodaría la comedia sentimental Te quiero para mí, protagonizada por Antonio Casal y en la que debutaba en el cine una joven que había ganado su papel en la película gracias a un concurso. Se llamaba María Antonia Abad, pero sería conocida como Sara Montiel. Hacían un concurso y entonces quien se llevase el premio pasaba a ser contratada por Cifesa, le pagarían 1.000 pesetas al mes, le darían un estudio para que aprendiese a hablar y tal, y claro, me llegó la oportunidad y vine, canté y me gané el concurso. Bayda comprobó rápidamente que la chica no solo sabía cantar, también sabía actuar. Creo sinceramente que vales. Puedes ser una gran artista. La carrera de Bayda continuó con varias coproducciones realizadas con Portugal. Títulos como 5 lobitos, 3 espejos o Barrio, una historia policíaca basada en una novela de George Simenon en la que Manolo Morán era un policía que investigaba un caso de robo con asesinato. Está claro, robo. Usted se encargará del asunto, Castro. ¿Necesita ayuda? No, muchas gracias. Prefiero trabajar solo. Así me perderán antes el respeto. Es necesario que se olviden que soy un policía. En este barrio tenemos muy pocos amigos. El primer gran éxito de la carrera de Bayda llegaría en 1951 con La séptima página, película coral que describía la vida en una ciudad a través de las noticias publicadas en la página local de un periódico. En una ciudad cualquiera y en el espacio de una breve jornada, unos seres sin más aliento que el de sus propias vidas se salvan o perecen en un mar de pequeñas pasiones. De cerca, todos ellos son protagonistas, héroes incluso. De lejos, sus fisonomías se borran, sus palabras se apagan y sus historias pierden interés. Son simples comparsas. Después el director probaría suerte en el cine folclórico y musical tan habitual en el cine español de la época, con varias películas como Ronda Española, Las aventuras del barbero de Sevilla o Doña Francisquita. Vamos a ver, el artista no tan solo canta, vive el personaje. Cuando el señor Martínez canta, muy mal por cierto, aquello de ¿y después qué pasó? Usted, Francisquita, debe pensar que él es el hombre amado. Si esto le ocurriera en la vida, no es cierto que se llevaría la mano al corazón y suspiraría así. Ay. Puede que sí. Entonces... La época de mayor éxito del cine de Ladislao Bayda comienza en 1953, cuando se vincula a Producciones Chamartín. Ese año rodaría Carne de Orca, una historia de bandoleros de Sierra Morena con aires de western. ¿Quién es este? Uno que te busca. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más da? Anoche maté a un hombre y entre la justicia y la sierra he elegido la sierra. ¿Quién era ese hombre y por qué le mataste? El motivo no interesa a nadie más que a mí. Él se llamaba Vargas. ¿De Zahara? Sí. Era amigo mío. Más le hubiera valido ser lo mío. Pero su gran bombazo llegaría en 1955 con una película de la que hablamos en el programa hace unas semanas. ¿Y qué nombre le daremos, padre? ¿Le parece su reverencia que le demos el nombre del santo del día? Muy bien. Es San Marcelino. Con Marcelino Pan y Vino, Bayda tocaría el cielo del éxito tanto nacional como internacional. ¿Cómo se va al cielo? Siendo muy bueno.
¿Y yo soy bueno? Claro que sí. Tú eres muy bueno. Entonces puedo ir ya. Su colaboración con el niño Pablito Calvo se prolongaría en 2 películas más. En 1956 rodaría con él y Antonio Vico Mi tío Jacinto, la historia de un novillero retirado que ha de participar en un número cómico de los que se hacían entre toro y toro en las corridas. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que me pase? ¿Tú sabes lo que pone ahí? No. Mi nombre, Jacinto. ¿Te das cuenta? Mi nombre en una charlotada. ¿Será otro? No hay más Jacinto novillero que yo. Tenía razón la carta. Mi tío Jacinto es una película excelente que conecta con el neorrealismo italiano y cuyo planteamiento recuerda incluso a Ladrón de bicicletas. Oiga, señor, se lo vendo. ¿Qué quiere por él? 300 pesetas. Le ha costado mucho, más de 1000 pesetas. ¿De verdad? De verdad. ¿Y si le ha costado tanto, por qué lo vende por 300 pesetas? ¿Qué tiene mala su mujer y yo tengo hambre? ¡No mientas! En 1957, de nuevo con Pablito Calvo, Baida rodaría Un ángel pasó por Brooklyn. Perrito, ven aquí. ¿Por qué estás tan triste? No has comido. Ahora veremos, espera aquí. Quiero un hueso. Este. Ese es un hueso para hacer caldo. Es de los buenos. ¿Me lo vas a pagar? No tengo dinero. La película no se filmó en Nueva York, sino en Madrid, y causó una gran expectación en su momento, ya que contaba con un reparto internacional. Los estudios de Chamartín se han transformado para el rodaje en un decorado gigantesco que reproduce con prodigiosa exactitud las calles Flower y Winter del barrio italiano de Nueva York. Este perro también tiene su papel en el film, del que son intérpretes principales Peter Ustinov, Pablito Calvo, Haroldo Thiel y Silvia Marcos. Otro de los títulos más destacados de esta época de esplendor del cine de Baida es Tarde de Toros, considerada por muchos expertos una de las mejores películas hechas sobre el mundo taurino. Me gustaría saber por qué le tienes tanta manía. ¿Te molesta que sea torero? No, eso no. Lo que me molesta es que quieras casarte con un mal torero. Juan. La primera jornada acabó con este muchacho. Ya sé que prometía mucho, pero ahora tiene miedo. Y con miedo no hay nada que hacer. Esta misma tarde puede demostrarte que estás equivocado. ¿Tú crees? Jiménez. ¿Qué vas a hacer? Quiero que vea a Montes en la plaza, para que te convenzas de una vez. En Tarde de Toros intervenían 3 de los grandes toreros de la época, como eran Antonio Bienvenida, Enrique Vera y Domingo Ortega. Así recordaba al director, el matador Enrique Vera. Se identificó una barbaridad con los toros, mucho. Además, él era uno de los hombres que a la hora de hacer una escena, de filmar algo, se dejaba guiar mucho por los consejos nuestros, taurinamente, ¿no? Luego el enfoque de sus cámaras y sus cosas, eso ya era una cosa suya, ¿no? Pero desde luego en la cuestión técnica taurina él se confió. Por eso es que esta película, pues tengo la impresión de que fue una de las buenas taurinas. Pero la gran obra maestra del cine de Baida es El cebo, una película sobre un asesino en serie de niñas que mezclaba el suspense, el terror y el thriller psicológico. Mi comandante, en el aeropuerto había niños. ¿Y qué? Si yo tengo razón, el asesino continúa en libertad y esos niños corren peligro. Los niños siempre corren un peligro. En Alemania se vienen registrando al año aproximadamente 15.000 delitos contra la infancia. No se trata ahora de frías estadísticas. Si es verdadera mi tesis, un día matarán a otra niña. El cebo era una coproducción española, suiza y alemana, rodada en Suiza y con actores alemanes y españoles. A Baida le ofrecieron el proyecto porque hablaba francés y alemán y había demostrado con su trabajo junto a Pablito Calvo su buena mano para dirigir a niños. No os voy a hablar como se suele hablar a los niños, sino como si fueseis mayores. Un hombre malo ha matado a la pobre Greta. Hay hombres así de malos. El cebo relanzaría la carrera europea de Ladislao Baida. El director montó entonces su propia productora y sus siguientes películas las rodaría en Alemania. En 1965 regresó a España para rodar un nuevo título dentro de nuestro cine, una película que suponía además su reencuentro con Sara Montiel. Represento a una importante cadena de salas de fiestas, de nightclubs. Le ofrezco un contrato para cantar en nuestros locales. ¿En España? No, en el extranjero. ¿Y a dónde tendría que ir? A Beirut, para empezar. ¿Dónde tengo que firmar? Aquí. La Dama de Beirut, que así se titulaba la película, se rodaba en Barcelona. Durante la filmación, el director empezó a encontrarse mal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué calor! Me voy a desmayar de un momento a otro. Pero no era un simple problema de calor.
El director sufrió un infarto en pleno rodaje, falleciendo el 25 de marzo de 1965 a la edad de 58 años, cuando todavía le quedaba mucho cine por hacer. La Dama de Beirut, su último film, sería terminada por otro director, Luis María Delgado. Cambiamos de tercio porque es el momento de nuestro juego de las películas. Es verdad, mamá. En la gruta de Masabiel he visto una señora muy hermosa. ¿Una señora? ¿Qué señora? No lo sé. Apareció de pronto y luego desapareció. ¡Ah, tonterías! No, mamá, estaba allí. Su cara era muy hermosa y no dejaba de sonreírme. Soy Emilio. El administrador. Encantada. Todos los de la fiesta son vecinos, ¿no? Siempre nos ha interesado mucho el bien común, el interés que todos tenemos por el edificio. Algunos hemos vivido aquí desde siempre. Solo le pedimos que testifique para limpiar su nombre. No le obligamos a que testifique. Aún no. Señorita Love, ¿testificará su cliente y así pondremos fin a esta locura? ¿Y si nos negamos? Bueno, no me gustaría, pero tendría que encerrar al chico hasta que lo solucionáramos. Bueno, ¿qué tal? ¿Os han parecido muy difíciles esta semana? Espero que no. En el primer diálogo oíamos a Jennifer Jones contándole a su madre que había visto a la Virgen en una gruta de Lourdes. La película era La canción de Bernadette, dirigida en 1943 por Henry King, con música de Alfred Newman. A continuación venía una película española, La comunidad de Ales de la Iglesia, y oíamos a Emilio Gutiérrez Cava y a Carmen Maura en una fiesta del edificio donde transcurría la película. La banda sonora de La comunidad era obra de Roque Baños. Y terminábamos con una película de los años 90, El cliente. El fiscal Tommy Lee Jones presionaba a la abogada Susan Sarandon para que testificara a su cliente, un niño de 11 años que había sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia. Howard Shore ponía música a esta película, El cliente, dirigida por Joel Schumacher y con la que debutaba en el cine el malogrado Brad Renfro, el niño de la película. Y decimos malogrado porque Renfro moriría con tan solo 25 años de una sobredosis de heroína. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas The Alto Knights, nombre que proviene de un club de Little Italy frecuentado por la mafia de Nueva York. Y es que esta película, dirigida por Barry Levinson, narra la rivalidad de dos jefes del crimen organizado neoyorquino, como fueron Frank Costello y Vito Genovese. Lo más sorprendente de la película es que Robert De Niro da vida a los dos capos, dos personajes más que se vienen a sumar a la larga galería de gángsters que De Niro ha interpretado en el cine y que el capítulo de hoy de nuestra enciclopedia va a repasar ahora. El suyo es sin duda uno de los primeros rostros que viene a la mente cuando piensas en un mafioso de cine, y no solo por la cantidad de veces que los ha interpretado en la pantalla, sino porque Robert De Niro consigue darles un toque muy personal. Sus gángsters siempre resultan elegantes y con estilo. Al Capone decía, ser educado con una pipa en la mano es más útil que ser educado sin más. Y aunque en realidad sean unos asesinos desalmados, acaban cayéndole bien al espectador. La primera razón por la que soy un buen tipo es que no me gusta causar dolor sin motivo, porque mis instintos sádicos quedan satisfechos cuando causo dolor con motivo.
Los mafiosos de Robert De Niro no solo gustan al público, sino a los propios miembros de la Cosa Nostra, como ellos mismos han manifestado más de una vez, y en películas como El Padrino segunda parte, Uno de los nuestros o Casino, algunos gángsters de verdad hacían de extras para estar cerca de su ídolo. Robert De Niro. Había gente por ahí, sí. A todo el mundo le gusta salir en las películas y a las personas de ese oficio más aún que a la mayoría. Vamos a repasar la carrera mafiosa de nuestro amigo Bob. De Niro empezó por abajo en la profesión. En Malas Calles, la película de Scorsese estrenada en 1973, daba vida a un aprendiz de gángster bastante cabeza de chorlito que volvía loco a su amigo Harvey Keitel. Señora, perdone, lo siento, no quería asustarla, lo siento. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? Le da un susto de muerte. Qué gracioso. Anda, trae. Casi le doy a una señora, pero apunté a la cuerda de la ropa, ¿eh? Pero antes incluso de hacer Malas Calles, Robert había sido uno de los muchos actores que había participado en los castings del Padrino. Este es el sonido de la prueba que De Niro hizo para el papel de Sonny Corleone. You're gonna take both of them, Marlon. You're gonna take them, and you know what they're gonna do to you. Aunque no obtuvo el papel, a Coppola le impresionó bastante su prueba. Por eso, cuando un par de años más tarde buscaba al actor que haría de joven Brando en El Padrino segunda parte, se acordó de él. Fue algo que nunca olvidaré. Por eso cuando más adelante pensábamos quién podía hacer de joven Brando, yo enseguida me acordé de Niro. Fui a la Paramount, les conté mi idea y dijeron no. En la Paramount no le querían porque Robert De Niro todavía no era una estrella, pero tanto insistió Coppola que al final se salió con la suya. Robert De Niro trabajó duro para meterse en la piel del personaje. Usaba las escenas de Brando como referencia para preparar mi papel. Le conocí después, pero por entonces no le conocía. De esta forma pudo decir, con el tono preciso y el gesto adecuado, aquello de... A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Solo que en italiano con acento de Sicilia, el idioma que el actor hablaba en la película. No te preocupes, ci faccio un'offerta che lui non può rifiutare, non può. El problema es que el dialecto es diferente en distintas partes de Sicilia, así que pasé unas semanas allí viajando y grabando las voces. Fui al pueblo de Corleone y repasé con algunas personas de allí el guión. Gracias al Padrino segunda parte, Robert De Niro ganó su primer Oscar. Su siguiente gran papel de mafioso llegaría de la mano precisamente de un italiano, Sergio Leone. ¿Qué has hecho todos estos años? Acostarme pronto. En Érase una vez en América, estrenada en 1984, el actor interpretaba a un decrépito criminal que recordaba sus años de juventud. Ahora que estamos los cuatro otra vez juntos, vamos a hacer un... Tienes una pinta horrible. ¿Qué quieres? Acabo de salir de la cárcel. Lahaim. También en los años 80 llegó otro de sus mafiosos más inolvidables, el Al Capone de Los Intocables de Elliot Ness. Algunos dicen, en especial los reformistas, metan a ese hombre en la cárcel. ¿Es que no ven lo que está haciendo? A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. Y esas habladurías sobre el contrabando, ¿qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad. Soy un hombre de negocios. Robert engordó un montón de kilos para interpretar convincentemente al mítico gángster. Y vaya si lo hizo. Cada vez que Al Capone se enfadaba en la película, no solo temblaba su inmensa papada, sino que todo Chicago se ponía a rezar. Quiero que agarréis a ese hijo de puta por el gaznate, que encontréis a ese maricón de Elliot Ness. ¡Lo quiero muerto! ¡Quiero a su familia muerta! ¡Quiero su casa arrasada! ¡Iré allí en plena noche para mearme en sus cenizas! Martin Scorsese le había dado su primera oportunidad como gángster, y de su mano también De Niro nos ha ofrecido algunas de sus interpretaciones más memorables al otro lado de la ley. Empezando por una de las obras cumbre del cine de mafiosos. Una de las mejores películas del famoso director Martin Scorsese. Damas y caballeros, uno de los nuestros. Al principio de los años 90, Martin Scorsese se propuso adaptar el libro que contaba la historia real del gángster arrepentido Henry Hill.
Robert De Niro otra vez. Le pedí que me dejara leer el libro y me di cuenta de que era demasiado mayor para hacer el personaje principal. Entonces le dije a Marty que quizá podía hacer el personaje de Jimmy y le pareció bien. Era un personaje bastante despiadado, pero es que así era su vida, era lo que sabía hacer. Jimmy era un personaje temido en la ciudad. Le encerraron por primera vez a los 11 y a los 16 ya era asesino a sueldo para los jefes de la mafia. Matar nunca le preocupó, era solo un negocio. Pero lo que a Jimmy le gustaba, lo que de verdad le gustaba, era robar. Disfrutaba robando. Uno de los nuestros destacaba sobre todo por su tono realista y su enfoque tan crudo como doméstico de las actividades mafiosas. Unos años más tarde, De Niro y Scorsese volvieron a colaborar en Casino, película ambientada en Las Vegas y en la que Bob daba vida al gángster que colocaba a la mafia al frente del casino. Esa es la verdad de Las Vegas. Somos los únicos que ganan. Los jugadores no tienen ninguna oportunidad. Y su dinero fluye de las mesas de juego a nuestras cajas. Mi trabajo consistía, ante todo, en mantener el flujo de dinero. Habría que esperar hasta este siglo, en concreto hasta el año 2019, para un nuevo encuentro mafioso de los dos amigos. Fue en la película El Irlandés, en la que el actor interpretaba a un asesino a sueldo vinculado al sindicato del crimen de Filadelfia. Para casos como este, lo mejor es usar un arma totalmente nueva. De lo contrario, no sabes dónde ha estado ni quién la ha usado. Es un suicidio. Hola. Hola, ya era hora. No sabía por dónde iba. Sí que no lo sabías, ¿eh? No sabía por dónde iba. A pesar del incómodo rejuvenecimiento digital que le permitía interpretar al personaje en diferentes etapas de su vida, Robert De Niro nos brindó de nuevo una actuación memorable. Martin Scorsese. The Irishman, for example, the moment he walked on the set for the costume. En El Irlandés, por ejemplo, en el momento en que llegó para hacer la prueba de vestuario ya no era Bob, era el personaje. Tenía ya su forma de hablar, sus silencios, esa intensidad en su mirada. Sabíamos desde ese mismo momento cómo se iba a comportar el personaje. Así que nos subimos a ese tren y lo dejamos fluir. Out of the tree of life I just picked me a plum. Robert De Niro ha interpretado a capos mafiosos también desde el lado de la comedia. ¿Ha vivido tensiones últimamente? ¿Como el asesinato de un amigo? ¿Reúne las condiciones? Sí, estoy muy estresado. En Una terapia peligrosa, daba vida a un gángster en crisis que se sentaba en el diván del psiquiatra Billy Crystal. La película fue un gran éxito y trajo consigo la inevitable secuela, Otra terapia peligrosa, recaída total, dirigida de nuevo por Harold Ramis. Serás cabronazo. Te llamé para decirte que alguien intentaba matarme y tú me cuelgas. Lo sabía, fingías. ¿Qué coño hacías enchufándome esa agujita? Me has usado para sacarte de la cárcel. ¿Qué has tardado? Llevo cantando West Side Story desde hace 3 jodidos días. Casi me quedo afónico. ¿Qué coño estabas haciendo? Estaba en una ceremonia funeraria. ¿Y qué tiene eso que ver con que alguien intentara matarme? De Niro conseguía en estas películas equilibrar su caracterización de mafioso con un tono más ligero, mezclando así comedia y cine de gángsters. Lo mismo ocurría con Malavita, película estrenada en 2013 que contaba la historia de un capo y su familia escondidos en Francia en virtud del programa de protección de testigos. Intenta integrarte. Estoy harto de buscarte un sitio cada 3 meses. ¿Puedo confiar en que lo intentarás? Claro, si yo puedo confiar en ti. ¿Sabes lo que os pasaría si os encontraran? Tú estás aquí para que eso no pase, ¿verdad? Ese es tu trabajo. Procura que no me resulte imposible. On the streets of the Bronx. En su carrera dentro del cine mafioso, De Niro ha estado también en el otro equipo, el equipo de los ciudadanos de bien. En La chica del gángster era un tímido fotógrafo que recibía un regalo del capo Bill Murray, un presente con forma de Uma Thurman. Solo me dijo que fuera tu amiga durante una semana. Salvaste su vida, eso es lo único que sé. Y punto. Si me envías con él, dirá que la he cagado y añadirá otros 2 o 6 meses. Con Frank no se puede discutir, no se puede pelear, no te puedes ocultar. Y en Una historia del Bronx, película que dirigió él mismo, De Niro era un padre que intentaba evitar que su hijo acabara ingresando en una banda de gángsters. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero. No era dinero limpio. No quiero que toques ese dinero. Me lo he ganado. No quiero que vuelvas dinero. a acercarte a ese hombre. Papá, por favor. Te digo que no te acerques a él. Papá, escúchame.
¿No me has oído? ¡No vuelvas a acercarte a él! Yo quería dirigir una película y había oído hablar del monólogo que hacía en el teatro Chas Palminteri, así que hablé con él. Pero me dijo que tenía muchas ofertas y que él quería hacer el papel del gángster. Entonces le dije, mira, lo que va a pasar es que el estudio te lo va a comprar y luego me llamará a mí para hacer el gángster. Así que si me dejas dirigirlo, te prometo que yo haré el padre y tú serás Sonny, el mafioso. Ahora el actor ha vuelto a las filas del crimen organizado con The Alton Eyes, y es que el cine de gángster siempre resulta atractivo para el público, aunque, como dice el actor, los modelos que se estilan últimamente no sean muy buenos. Especialmente en la época de El Padrino, la idea de que en el mundo de la mafia había más respeto, más honor y más sentido de lo correcto que como actuaban nuestros políticos era parte del atractivo que tenían esos personajes para el público. Hoy tenemos esta especie de presidente extraño y retorcido que piensa que es un gángster, pero no es ni siquiera un buen gángster, porque los gángsters de verdad respetan el honor entre ladrones. Si estrechas su mano, tienes su palabra, pero con este tipo no hay nada de eso. You shake a hand, you have your word. This guy is not the case. On the streets of the Bronx is where I wanna be, where I wanna be. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con Fernando Molero Campos, autor del libro Cine y Educación, publicado por la editorial Almuzara. Fernando Molero es profesor de instituto y crítico de cine, y a través de 30 películas, desde Cero en Conducta hasta La Ola, pasando por Rebelión en las Aulas y otras muchas, habla de ese subgénero cinematográfico que une el cine con la escuela. Yo me dedico profesionalmente, me gano la vida dando clases, soy profesor de lengua y literatura. Hoy vamos a empezar con un poema. ¿A quién le toca? Romualdo. Muy bien. ¿Qué va a leer? Una poesía, señor. Sí, pero ¿cómo se titula? Recuerdo infantil, de don Antonio Machado. Y bueno, pues de alguna manera esa pasión por el cine que yo he ido arrastrando desde que comencé hace 35 años en la enseñanza ha culminado finalmente en este libro que no es realmente, digamos, el libro que yo hubiera querido escribir, porque este libro aborda, digamos, o aprovecha las películas que tratan sobre la educación para intentar llevar ese tipo de cine a la propia escuela, ¿no? Muchachos, la luz del saber. Y a mí mi interés principal sería que en la escuela o en la docencia hubiera una materia dedicada única y exclusivamente a la enseñanza del cine como arte, ¿no? Igual que se estudia pues la literatura o se estudia historia o se estudia cualquier otra materia. Es verdad que hay como una cierta evolución, ¿no?, en las temáticas. Por ejemplo, en la actualidad hay una temática que suele ser muy preocupante, ¿no?, que es el bullying, el acoso escolar, y hay muchas películas en la actualidad que abordan esa temática. Ten cuidado, Mali. Podrías caerte. ¿Es que estás borracho? Tendrá que venir la calvita de tu madre a darte un besito. Pero digamos que hay un abanico muy amplio, ¿no?, un espectro amplio en el que se muestra en el cine el hecho educativo, ¿no?, tanto en todos los niveles de la educación, que yo, por cierto, solo he utilizado en el libro aquellos que trabajan en primaria, infantil, primaria y secundaria, digamos en los niveles más bajos de la enseñanza. Agricolam. Agricolam. Agrícola. Agrícola. Agricolae. Agrícola. Que pueden reflejar muchas de ellas la sociedad de su tiempo y además también distintas sociedades, porque en el libro aparecen películas, creo que de alrededor de 18 nacionalidades distintas, que precisamente también quería yo hacer hincapié en eso, ¿no?, para no mostrar solo una visión, digamos, occidental de la enseñanza. Entiérralos en deberes, trabajos y todas esas cosas. Exacto. Deberes, boom. Plan de estudios, eso es. Boom. Y acabas con una charla, eso les gusta. ¿A que sí? Luego he intentado también buscar películas que intentaran abarcar casi todas las décadas, desde los años 30 hasta la actualidad. Es cierto que el mayor número, el mayor bloque quizás son películas más actuales, porque son referentes más cercanos. Vamos a hacer un breve dictado.
Timbre dictado, ¿Qué que me dices? permitirá evaluarles. Yo no escribiré, tío. Silencio. ¡Silencio! Yo no he elegido las películas por la calidad cinematográfica. Hay películas que son muy conocidas o muy famosas, como El Club de los Poetas Muertos. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Hay películas que son de calidad, bueno, pues media o baja incluso, pero para lo que a mí me interesaba abordar me venía bien, porque son películas que tratan diferentes temáticas, unas hacen especial hincapié, por ejemplo, en el papel del profesorado, otra en la vocación del docente. Ahora hay muchos colegios muy buenos por esta parte, pero es difícil conseguir profesores de calidad. Nosotros, por ejemplo, somos completamente del montón y no se puede imaginar los que han pasado por aquí. Otra en las relaciones entre los padres y los centros educativos, otra las relaciones entre el profesorado y su alumnado. Entonces yo podía haber cogido, digamos, 30 películas muy buenas desde el punto de vista fílmico, pero a lo mejor se repetían temas o a lo mejor podían incurrir en algo. Quería hacer un recorrido y una visión muy amplia en todos estos aspectos. What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Ahí hay dos películas así que a mí me interesan especialmente. Es una serie Hoy empieza todo y quizá la otra también sería la de Sang Jin-moo. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿Solo 13? ¿A qué escuela ibas? A la de Weijiakun. Bueno, ¿qué te ha dicho el alcalde? Pues que como tu madre se está muriendo y quieres ir a verla, yo te sustituiré durante un mes. Me parece que también la peripecia de la niña que asume el papel de docente siendo solo una adolescente, una niña poco mayor que su propio alumno, está muy bien contada. Al ser de distintas edades, los niños están divididos en 4 cursos, son 28. Pero si no has ido al instituto, ¿cómo podrás darles clase? Ahora, posiblemente una película desde el punto de vista fílmico así potente, pues seguramente la película de Jean Vigo, la que abre el libro, Cero en conducta. Sí, claro que es una película que está en contra, precisamente está radicalmente en contra de lo que es el sistema educativo y la opresión de este sistema educativo, pero creo que desde el punto de vista cinematográfico, en esa película hay bastante poesía. ¿Te gusta que te adoren, que estén en clase pendientes de lo que hablas? ¿Qué quieres decirme? ¿A ti no te gustaría que estuvieran pendientes de lo que dices? Eres profesora, ¿qué me estás contando? No es eso en absoluto. Los alumnos ven un modelo en ti y tú los manipulas para tus fines. Es solo una cuestión de tu ego, es que no puedes verlo. Se aprende tanto sobre el ser humano viendo una película. El libro quiero que sea una herramienta para que el profesorado pueda llevarlo al aula, pero cuando ya lo estaba terminando me di cuenta que verdaderamente el potencial quizá más importante o más interesante para este libro serían aquellos universitarios que están ahora mismo estudiando, que no están todavía trabajando y que se van a enfrentar en un futuro a las aulas. Todos los libros fuera. Son inútiles para vosotros. Lo que nos enseña en la universidad muchas veces nos sirve de poco cuando luego tenemos que trabajar en el día a día con el alumnado. Y sin embargo, las películas reflejan muy bien, muchas películas reflejan muy bien ese día a día y nos ofrecen muchos modelos de comportamiento como docentes. Podemos aprender mucho viendo esas películas. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? John Ford vuelve hoy a esta sección como no podía ser de otra manera, y lo hace con otro de sus westerns más apreciados por la crítica, El hombre que mató a Liberty Balance, estrenada en 1962 y protagonizada por James Stewart, John Wayne, Lee Marvin y Vera Miles. Se trata de una especie de western de cámara, rodado en decorados de estudio y en blanco y negro, como si el director quisiera distanciarse deliberadamente de sus epopeyas de Monument Valley. Pero a pesar de su sencillez, se trata de uno de los mejores westerns jamás filmados e incluso, nos atrevemos a decir, de una de las mejores películas de la historia del cine.
Ya lo hemos visto en otras películas que han pasado por esta sección, como Los Profesionales o Grupo Salvaje. Es el llamado western crepuscular, esa tendencia del cine del oeste que en los años 60 supuso un cambio de tono en el género, revisando y desmitificando el western clásico. Pues bien, hay quien considera a El hombre que mató a Liberty Balance el primer western crepuscular de la historia. Esta ciudad ha cambiado mucho. Iglesias, escuelas, comercios. Todo esto es el resultado del tren. Una película impregnada de melancolía que describe el fin del mito de la frontera, la desaparición de un estilo de vida y la llegada de otro que lo sustituye. El rudo vaquero del Far West, honesto y viril, daba paso a un nuevo tipo de héroe, culto y con modales. Un hombre que ha llegado a nuestras tierras no armado con un revólver, sino cargado con una maleta llena de libros de leyes. Sí, es un abogado y un maestro. El primero, al oeste de Rossy Butte. Es también, como decía Bourbon, una suerte de adiós de Ford a sus películas emblemáticas del oeste, la primera de la época sonora en la que no mostraba su habilidad para rodar inmensas panorámicas en exteriores. Bajo el hechizo de estos elementos puedo ver una vez más las vastas manadas de búfalos y los pieles rojas salvajes vagando por nuestro territorio sin ninguna ley por la que regirse. John Ford rodó en decorados de estudio, centrando su atención en los diálogos y los personajes, como si no quisiera distraer al espectador de los conflictos que realmente quería abordar. Steven Spielberg es uno de los grandes fans que tiene la película. Es solamente John Ford contando una historia basada en las interpretaciones, basada en un guión muy potente y con una gran simplicidad en su estilo visual. Es su película menos adornada visualmente, pero es también una de las historias más poderosas que se han hecho sobre el matonismo. Por eso se ve menos como un western que como una declaración social. Fue también la última película que John Ford rodó en blanco y negro. Acércate donde yo te pueda ver. Sal de las sombras, cobarde. Algunos dicen que fue por las restricciones presupuestarias del estudio. Otros que para disimular el maquillaje de John Wayne y James Stewart, interpretando personajes 30 años más jóvenes que su edad real. Lee Marvin, en cambio, lo tenía claro. El blanco y negro soluciona muchos problemas y además te lleva automáticamente hacia un pasado mítico. De hecho, creo que hay muchas películas que serían mucho mejores en blanco y negro. Pensemos, por ejemplo, en la escena cumbre de la película, la del duelo. Transcurre de noche, en un callejón oscuro. El blanco y negro te permite hacer maravillas con las sombras y la escena resulta mucho más dramática. El guión se basa en un relato corto de Dorothy M. Johnson, la misma escritora que daría argumentos para otras películas del género, como El árbol del ahorcado o Un hombre llamado caballo. La mayor parte del film transcurre en forma de flashback. Desde luego esta historia no me concierne solamente a mí. El viejo Pompey y Link forman parte también de la misma. Pero creo que solo yo puedo contarla de principio al fin. Un viejo senador al que da vida James Stewart cuenta a los periodistas un episodio de su juventud, cuando recién graduado como abogado y de camino al pequeño pueblo de Sinbon, fue atracado y golpeado brutalmente por el bandido Liberty Balance. Abogado, ¿eh? Yo te enseñaré la ley del oeste. Malherido y sin dinero, el hombre es acogido en el pueblo por la dulce Vera Miles y por el rudo vaquero John Wayne, con el que desarrollará una complicada amistad. Pero Balance no deja de hostigarle cada vez que se encuentran. Él volverá. De eso puedes estar seguro, y no en mi busca, sino en la tuya. Y no podrá responder a sus disparos con un libro de leyes. O compro un arma o abandono el territorio. ¿Es eso lo que quiere decir? Exacto, amigo. La tensión desembocará en un duelo cara a cara que tendrá consecuencias inesperadas. El día en que decidió venir a mi oficina le entregué un viejo revólver. Y desde entonces se ha estado entrenando 2 veces a la semana. ¿Quiere decir que piensa enfrentarse a Liberty? ¿A Liberty Balance? El hombre que mató a Liberty Balance tiene diversas caras. Puede ser entendida como un drama sobre fantasmas del pasado. ¿Por qué ha venido usted a Sinbon? ¿No hay algún misterio oculto? No. También como un melodrama romántico. La historia de un triángulo amoroso con 2 hombres enamorados de la misma mujer. Hallie me pertenece. He hecho construir esta habitación y un porche nuevo para cuando nos casemos. Me alegro, Tom. Además, todo el mundo lo considera cosa hecha. Todo el mundo menos Hallie. Y tal vez tú. Eso es una repugnante mentira.
Entonces, ¿por qué ha venido a verme muerta de miedo? Porque teme que te maten cuando te enfrentes con Liberty Balance. O como decía Spielberg, como una declaración social. Cuenta ese momento en el que el salvaje oeste deja de serlo para dar paso a una sociedad regida por el orden, la justicia y la democracia. Comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti, pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos. En este sentido es también una lección de historia, mostrando un momento clave de la historia de los Estados Unidos y su formación como nación. Los ganaderos luchan contra la creación del Estado. Y eso demuestra que si los grandes rancheros al norte del río ganan la lucha para mantener esa zona como territorio abierto, todas vuestras granjas y vuestras cosechas de maíz, los pequeños tenderos, así como el futuro de todos vuestros hijos desaparecerán, se perderán para siempre. Como apuntábamos antes, una de las pegas que quizá tiene la película es el hecho de que los dos actores protagonistas resulten demasiado viejos para los papeles que interpretan. Hace muchos años me licencié en Derecho. Había tomado al pie de la letra el consejo de Horace Greeley. Vete al oeste, muchacho, al oeste, en busca de fama y fortuna y también de aventuras. Esta diferencia de edad es particularmente notable en el caso de James Stewart, ya que en el flashback, que ocupa casi todo el film, interpreta a un joven abogado, cuando en realidad tenía ya 54 años, y eso es algo que se nota por mucho maquillaje que el actor llevara encima. Supongo que debo estar muy ridículo con esto. A pesar de todo, su interpretación es magnífica, como también lo es la de John Wayne, en uno de los mejores trabajos de su carrera. Liberty Balance es el hombre más duro al sur del Picket Wire. Después de mí. John Wayne representa con igual solvencia al hombre duro del oeste y al vaquero enamorado. Un poco más de color y estarás tan hermosa como la flor del cactus. Oh, Tom, eres muy galante. Durante el rodaje de la película, John Ford estaba enfadado con él y le trataba con bastante dureza. El director perdía los estribos enseguida y le gritaba y corregía constantemente. Y es que parece ser que Ford estaba resentido con el actor porque la mayoría de las escenas en las que trabajó sin ser acreditado en El Álamo, la película que había dirigido John Wayne un año antes, habían sido descartadas en la sala de montaje. No va a darle unos azotes. No, es muy mayor. Eso no quiere decir, como contaba Lee Marvin, que Ford se olvidara de su profesionalidad y no dirigiera adecuadamente al actor. Oh no, Ford dirigió al Duque y creo que el Duque dependía mucho de Ford cuando estaba actuando porque confiaba en él y estaba muy agradecido por todo lo que había hecho por su carrera. Cuando Ford le decía, maldita sea, Duque, no hagas eso, Wayne paraba al instante y hacía lo que el director le dijese, porque siempre acertaba. Quiero decir que Ford era muy responsable de la tremenda personalidad que Wayne tenía en los westerns. Lee Marvin interpreta a uno de los mejores villanos que ha conocido el género del oeste. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Bueno, si es eso lo que pretendes, será mejor que consigas un revólver. ¿Un arma? No, no quiero matarle. Quiero encerrarle en la cárcel. Fue John Wayne quien sugirió a Marvin para el papel de Balance, después de trabajar con él en la película Los Comancheros a las órdenes de Michael Curtiz. Una sugerencia que John Ford aceptó de buena gana, ya que sentía un gran respeto por el actor, que era un héroe de guerra condecorado. Pese a la recomendación, John Wayne quiso imponer desde el primer momento su autoridad de gran estrella del western. Así contaba Lee Marvin el recibimiento que le dio en su primer día de rodaje. John Wayne entró en el plató con esa arrogancia suya, como si fuera el dueño del lugar. Yo estaba afinando mi personaje de Liberty cuando de pronto me miró y me dijo, ¿crees que eres muy duro, Marvin? Bueno, veamos si lo eres. Entonces me arrojó un cigarro encendido a la cara. Yo, sin pensarlo, lo atrapé en el aire y me lo metí en la boca. Todos echaron a reír, incluido el director. Era su manera de darme la bienvenida. Así era el Duque, todo desafío y camaradería. Vera Miles, la chica de la película, ya había trabajado con John Ford en Centauros del Desierto. Ali, vuelve a donde deberías estar. No quiero que estés en una escuela que puede convertirse en un tiro al blanco. Ahora escúchame a mí, Tom Donovan.
A donde yo vaya y lo que yo haga no es de tu incumbencia. No te pertenezco. Y como en todas las películas de Ford, los personajes secundarios resultan impagables, aportando esas pequeñas gotas de humor al relato. El sheriff cobardica al que da vida Andy Devine. Todos vosotros, amigos míos, sabéis que la cárcel tiene una sola celda, que el cerrojo está roto y que allí dentro duermo yo. O el periodista borrachín interpretado por Edmund O'Brien. Lo de siempre, Hank. El bar está cerrado. Durante las elecciones el bar está cerrado, señor editor. Échele la culpa a su amigo, el abogado. Dice que es una de las leyes fundamentales de la democracia y que no hay excepciones. ¿Que no hay excepciones ni para la prensa? Esto es llevar la democracia demasiado lejos. When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide. They'd hide. When Liberty Valance walked around, the men would step aside. Because the point of a gun was the only law that Liberty understood. John Ford supo manejar con inteligencia los egos de sus dos estrellas. En los carteles promocionales de la película, el nombre de James Stewart aparece primero. Imprime eso y te matará tan seguro como que yo estoy aquí. Pero en los títulos de crédito iniciales, el nombre de John Wayne es el que vemos en primer lugar. Además, el estudio ordenó a todos los gerentes de los cines que colocaran el nombre de Wayne antes que el de Stewart en sus marquesinas. Has salido muy airoso de la empresa. La película está llena de frases inolvidables, pero una especialmente ha quedado para el recuerdo. Supongo que usted no hará uso de esta historia, ¿verdad, señor Scott? Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Ese print the legend, en la versión original, ha pasado a la cultura popular para referirse a cualquier escrito sobre una persona cuya fama o leyenda ha superado la auténtica realidad. Y una curiosidad musical para terminar. Esta canción que escuchamos de fondo fue compuesta por Burt Bacharach para la película, pero al final la Paramount la desechó por considerarla demasiado moderna. No obstante, el cantante Jim Pitney la grabó al estrenarse la película y llegó al número 1 de las listas de éxito. A pesar de que su actuación fue muy celebrada, a John Wayne no le gustaba especialmente el hombre que mató a Liberty Valance. Consideraba que su personaje era meramente funcional para la trama. En una ocasión, cuando un periodista le comentó que su papel era muy complicado porque estaba lleno de ambigüedad, el actor se enfadó y respondió: Al diablo con la ambigüedad. La perversión y la corrupción se disfrazan de ambigüedad. Yo voy siempre de frente. Ni me gusta ni confío en la ambigüedad. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy nos detenemos en la canción que ganó en el año 2004. La escocesa Annie Lennox, antigua componente del dúo Eurythmics, recogía el Oscar como letrista de la canción, además de ser su intérprete. Into the West era su título y pertenecía a la gran triunfadora de aquella noche, El Señor de los Anillos, tercera parte, El Retorno del Rey, que con 11 estatuillas igualaba a Ben-Hur y a Titanic como las 3 películas con más Oscars de la historia. La música de Into the West era de Howard Shore, que pocos minutos antes había ganado también la estatuilla a la mejor banda sonora. Con ella nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo para todos. Sweet and weary head, night is falling, you've come to journey's end. Sleep now, dream of the ones who came before. They are calling from across a distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my You're only sleeping
Into the world of night, through shadows falling, out of memory and time. Don't say we have come now to the end. White shores are calling. You and I will meet again, and you'll be here in my arms, just sleeping. What can you see on the horizon? Why do the white gulls across the sea? A pale moon rises. The ships have come to carry you home, and all will turn to silver glass, light on the water. Gray ships pass into the west. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.